Nuestro invitado de hoy es uno de esos artistas cuasi anónimos, desconocido para el gran público, pero brillante y con un currículum y una cualificación profesional que raya la excelencia. No les exagero y lo van a poder ustedes comprobar. Hoy les quiero presentar al puertollanero, doctor cum laude en investigación en humanidades, don José Ignacio González Mozos. Bienvenido. Pues muchas gracias, Julián, un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro porque tú llevas la música en la sangre, ¿verdad? Pues se puede decir que sí. Yo, fíjate, recuerdo cuando tenía 3 años, en aquella España aún en blanco y negro, en la que solamente había una cadena de televisión y en la que todo prácticamente entraba a través de la radio. De escuchar pues en la radio aquellas canciones como el Olor Wailor de los Pop Tops, Las Palomitas de Maíz de los Pequeñiques, que era además una versión de Gershon Kingsley. Y yo, que tenía un pequeño xilófono en casa, pequeñito, de metal, pues allí me ponía a sacar aquellas canciones, además incluso conciertos de Vivaldi, porque entonces eran los cassettes lo que se llevaba. Y pues básicamente desde los 3 años la música ha formado parte de mí, se puede decir así. Podemos decir que lo tuyo es mucho más que una vocación. Bueno, pues se puede decir que es un modo de vida. Sí. Porque la música, más que una profesión, es una manera de entender la vida, te condiciona todo. El pasar fines de semana fuera de casa ensayando, estudiando, muchas fiestas, siempre fuera, pues uno tiene que tener una vocación para llevar ese estilo de vida, por decirlo así. No es una manera fácil. Y José Ignacio, ¿cuándo te das cuenta que quieres dedicarte a la música? Bueno, pues vamos a ver, yo tuve la suerte de estudiar en el Colegio Inmaculada en Petrol, donde tenemos un profesor muy implicado, que era Manuel Mateo Carrere. Y allí teníamos una rondalla donde nos enseñaba a tocar la bandurria, el laúd, la guitarra, y de ahí pasamos al conservatorio. A los pocos años pues hice la prueba de acceso al Superior de Madrid, donde entré, y allí tuve quizás la experiencia que pues, me marcó que ese era mi camino. Me presenté a las pruebas de la Joven Orquesta Nacional de España en 1992 y bueno, allí había cientos de chicos para hacer aquella prueba, que era bastante exigente, y solamente había 4 plazas para entrar de cursillista. Y yo pues tuve la suerte de ser uno de esos 4 elegidos. Fui becado para estudiar con Gilles Millier, que era profesor del Conservatorio Superior de Música de París, entonces la referencia de la pedagogía de mi instrumento, que es el trombón. Y bueno, pues allí pasamos largas etapas en el Euroforum, que es un centro de alto rendimiento que está frente al Monasterio del Escorial. Y bueno, pues básicamente esa experiencia pues me hizo ver que mi camino era este, que era la música, era mi instrumento, que era el trombón y la enseñanza. Supongo yo que el oído es fundamental para un buen músico, ¿verdad? Así es, la rítmica, el oído. Además, yo tengo la suerte de tener una cosa que se llama oído absoluto. Es decir, yo escucho notas, cuando escucho una canción o escucho algo. Qué bien, ¿no? Claro, estoy siempre escuchando las notas y no me cuesta ningún trabajo. De hecho, fíjate, cuando era pequeño tocaba en la banda, yo a los 2 ensayos me sabía mi papel de memoria y sabía lo que tocaban los demás. De hecho, sabía incluso dónde iba a fallar cada uno, dónde se iba a equivocar. O sea, una cosa, ya era un poco el día de la marmota, porque era siempre revivir lo mismo, siempre tocar lo mismo.
Es un poco lo malo que tiene tener ese tipo de condición. Pero sí, es fundamental tener un buen oído y saber cantar. De hecho, siempre he pensado que hay muchísima gente que no tiene estudios de música y tiene unas grandísimas condiciones para ser músico, mientras que por el contrario hay gente que ha hecho un superior de música y tiene un oído que parece una alpargata, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, el estudio no condiciona al artista. Hay gente que nace como músico, luego se hace, y gente que no nace como músico y a fuerza de repetir y de trabajar puede hacerse también, lógicamente, pero creo que el músico debe nacer y también hacerse. Yo siempre he dicho y referido a los cantantes que hay cantantes con voz que no cantan y hay cantantes sin voz que cantan. Sí, eso es, hay gente que transmite con muy poco. Sí, ¿no? Ciertamente. Así es, sí. José Ignacio, ¿hay una música para cada momento y un momento para cada música? Pues sí, así es. Si nos vamos, por ejemplo, al romanticismo, filósofos como Schopenhauer decían que la música representaba la voluntad misma. Otros filósofos como Wackenroder, Hegel, Schelling, Stendhal, pues opinaban que la música era sentimiento puro. Y la música romántica se caracteriza sobre todo por la asemanticidad. Para mí es pues la música que yo escucho habitualmente, ¿no? Una música que sin palabras es capaz de abarcar todo el espectro de sentimientos del corazón humano, de la mente humana, ¿no? Esa música instrumental. Pero sí es cierto que existe una música para cada momento. Y un poco relacionado a los filósofos, ya que sacamos el tema, si vamos a la antigua Grecia, pues vamos como Damón, Platón, Aristóteles, pues incluso también los pitagóricos, creían que, bueno, pues que la música de alguna manera condicionaba el tipo de persona. O sea, la música que tú escuchabas condicionaba qué tipo de persona eras. O sea, que no solamente existe un tipo de música para cada momento, sino que existe un tipo de música para cada persona también. Y condiciona la forma en la que esa persona se desarrolla y es también. José Ignacio, ¿cuál ha sido el camino para una completa, como es tu caso, formación? Bueno, básicamente el conservatorio, estudiar con los solistas internacionales más prestigiosos, porque bueno, una vez que yo acabé mi carrera superior, no me quedé ahí, porque mucha gente que estudia un superior para tener un papel, un titulito para poder trabajar, pero no era mi caso. Yo estudié con los grandes solistas de mi instrumento, por ejemplo, pues Branimir Slokar, el yugoslavo, Michel Beckett, profesor francés, en fin, todos los que tenía ocasión de ir y aprender de ellos, pues iba donde tuviera que ir para hacer cursos, para aprender. Y bueno, pues ese sí un poco, creo que el camino del músico nunca se detiene, porque es una auténtica renovación, un continuo aprender. Eso es algo que, como digo, está hasta el final de nuestros días, nunca deja uno de aprender y de formarse. Entonces, el camino de la música es el conservatorio, es seguir a los solistas, a los profesores de referencia que hay, y por supuesto el estudio disciplinado, continuo, diario y el estar a la última. Ese es el camino a seguir para un músico. Antes lo has mencionado, Manuel Mateo Sí. Carrere. ¿Qué significó en tu camino musical? Bueno, pues muchísimo, porque gracias a él, tanto yo como mucha gente de mi generación empezamos en el conservatorio. Posiblemente si él no hubiera estado ahí para meternos en aquella rondalla del colegio, que es donde empezamos todos, y luego acceder al conservatorio, pues quizá hoy día nuestro camino habría sido diferente. O sea que su labor como profesor en Puertollano, pues creo que se debe destacar, y además creo que la iniciativa que se ha tenido de poner su nombre al auditorio que hay en el Conservatorio de Puertollano, pues ha sido una iniciativa creo que muy necesaria para poner en valor la labor que este, pues, creo que gran profesor hizo por Puertollano. ¿Por qué eliges el trombón, un instrumento un tanto desconocido, aunque también dominas la tuba y el bombardino? Sí, a ver, yo empecé con el bombardino, porque recuerdo, además fue por él, por Mateo, porque me hacía falta en la banda entonces bombardinos, y yo empecé con el bombardino, luego ya... Sí, con el Todavía trombón. más desconocido, Claro, para el gran público, vamos. Sí, pero es un instrumento fundamental en la banda. Luego el trombón y también violín. Iba con los tres instrumentos, en el conservatorio estudié los tres instrumentos, ¿no? Pero básicamente a mí siempre me ha gustado el trombón por la voz que tiene, por los corales. Es un instrumento que viene ya de la Edad Media, de la Baja Edad Media y el Renacimiento, y se utilizaba en aquella época para doblar los coros. Mozart lo utilizó en el Requiem para doblar el coro. El trombón alto hace lo que las contraltos, el tenor los tenores y el bajo lo que los bajos. Es decir, era un instrumento como guía para las voces, para doblarlas.
aunque luego se ha explotado la faceta esa de charanga, del trombón, el trombón en origen no es eso, es un instrumento de sonido noble que dobla las voces y que es capaz de empastar la sección vocal con la cuerda. Por eso pues a mí me llamó muchísimo la atención desde el principio y de hecho me gustaba. Es un instrumento curioso, ¿no? Y llama la atención, tú lo has dicho, incluso al profano. Pues sí, sobre todo la polivalencia que tiene, porque ya no solamente para el clásico, igualmente para tocar música de jazz, para tocar música ligera, está presente en todo. Hay instrumentos como el violín, que básicamente es para el clásico, y bueno, Stefan Grafelli, que también hizo algo para jazz, pero básicamente es para clásico. Pero lo que tiene bueno el trombón es justamente su polivalencia, que vale para cualquier estilo de música, y eso es lo que lo hace tan rico y tan interesante. Eres profesor precisamente de este instrumento y de la tuba y el bombardino, ¿verdad? Sí, he sido profesor de conservatorio muchos años, estudié superior en Madrid, como te dije, y bueno, me dedico a la enseñanza, pero en el año 1999-2000 aprobé mi oposición de profesor de instituto, aunque también trabajo en universidad, he colaborado con universidades extranjeras, con las que he publicado libros, con la Universidad de Castilla-La Mancha también he sido profesor asociado, pero actualmente trabajo en la Universidad Internacional de Valencia y soy profesor de instituto, que mi trabajo básicamente es que ocupa el 80%. ¿En la capital? ¿En Ciudad Real? No, me destinaron a Almodóvar del Campo hace 25 años y la verdad es que no me he movido de allí, de momento, vamos, y no creo que ya para los años que me queden me mueva, pero sí, es mi destino ahora mismo. ¿Te llena tocar el trombón en la Orquesta Sinfónica de Ciudad Real? La Orquesta Sinfónica de Ciudad Real, que empezamos con ella a mediados de los 90, pues desapareció hacia 2018. Fue ya el último programa que hicimos. Pero he sido también miembro de la Filarmónica de La Mancha, he colaborado con orquestas extranjeras cuando ha venido a España, he hecho programas de todo, sinfónicos, sinfónico-corales, de todo. Pero es cierto que la Orquesta Sinfónica es lo que más le llena a un músico, lo que más te llena porque es lo que más posibilidades te da. También es verdad que es lo más exigente que hay. La Orquesta Sinfónica es lo más exigente porque te exige estar en un estado de forma muy pleno. Cada trombonista es solista de su papel. Hay 3 trombones, pero cada uno es solista de lo que hace. Si fallas la nota o el ataque, se escucha y no... En fin, te exige estar totalmente en forma. Me recordabas que mi himno de Puerto Llano, la música... la puso a la Orquesta Sinfónica de Ciudad Real. La Filarmónica de La Mancha. Sí, Filarmónica de La Mancha, y tú estuviste ahí. Sí, entonces pertenecía a esta agrupación en aquellos años y recuerdo, lo hemos comentado antes de entrar, que se grabó en el Paranifo de la universidad. Ciertamente. Y sí, pues ahí estuvimos grabando aquel himno, que luego pues lo he escuchado alguna vez que he puesto, porque además tengo que decir que lo veo, a las 10 de la noche pongo cine clásico, que me parece estupendo. Hay poquísimas cadenas que ya ofrezcan cine clásico. Hay películas de calidad, que luego si quieres hablamos de cine también, o de política. Y contigo eres un libro abierto. Y sí, bueno, la verdad es que se puede hablar casi de cualquier cosa. La verdad es que tiene mucho éxito la película de las 10 de la noche, 365 películas al año. Madre mía, claro, todos los días, ¿no? José Ignacio, ¿cuántos premios, cuántas actuaciones, cuántos grupos, cuántas orquestas? Pues imposibles de contar. Lo que pasa es que siempre me quedo con algunos momentos, ¿no? Y ahora que he sacado esto, pues me viene a la mente aquel concierto que hicimos en la Colegiata de Antequera con la orquesta de Craiova, que vino de gira a España y me llamaron para ir con ellos, haciendo el Requiem de Verdi, con la coral de Granada además. Y el Lux Aeterna, aquel momento, con esa resonancia magnífica de la Colegiata de Antequera, pues quedó grabado, ¿no? Pero vamos, son cientos, desde la Compañía Lírica Nacional de Amengual, con la que hice programas de zarzuela, orquestas extranjeras, orquestas sinfónicas también de aquí de España, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, con la que toqué algunos programas en los años 90. En fin, pues no sé qué decir, de todo, vamos. Has conocido las grandes orquestas de este pueblo, de esta comarca, de esta provincia, bueno, ¿no? Claro, de la provincia también. Por ejemplo, de King Boys, por decir alguna de ellas. Sí, claro. Bueno, de hecho Manuel Mateo, que hemos comentado antes sobre él, formaba tocaba parte ahí, de ellos, tocaba ahí. Joaquín Sánchez, Sí. Basilio, pues sí, les he conocido, pero claro, ya de una manera un poco tangencial. Por mi edad tangencial, claro. Yo no soy tan mayor para haberles tratado directamente en aquellos años 60, ¿no? Que me hubiera gustado los 60 porque era una época muy rica en Puerto Llano de festivales, que creo que también tú participabas, sí, ¿verdad? Sí.
y fue una época creo que inigualable. Hoy día, aunque hay una agenda cultural en Puerto Llano de primer orden, pero ciertamente en los años 60 con el Gran Teatro, los festivales benéficos, festivales de la canción, todo lo que había, pues es difícil igualar aquel, no sé, aquel ambiente, ¿no? ¿Se añora ese ambiente? Bueno, pues yo creo que sí. Es verdad que hoy día ha cambiado un poco el perfil del consumidor de música, el perfil de la gente. Y mucho, además. Se valora menos el talento, porque la música de hoy es más maquinal, es más destinada al ocio, máquina, algo más. Pero es verdad que en aquellos años o será cantante o será músico de verdad o no se tocaba. Ahora mismo una persona, un DJ que no le quiero quitar mérito ni mucho menos, pero un DJ con una máquina, una chica bailando y una persona pues vocalizando allí de manera sui generis, es absolutamente distinto, pero qué mérito tiene el que sí sabe utilizar un instrumento y lee música, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que gente que se dedica a la música y que yo conozco es ese, que no leen música, ¿no? Sí, pero recordad que en aquella época había que sacarse un carnet de artista, ¿verdad? Sí, señor. Y había que pasar por un tribunal y había que tener realmente arte. De hecho, Miguel Ríos, la primera vez que se presentó, y hablamos de Miguel Ríos, suspendió. O sea que no era cualquier cosa aquello. Hoy día cualquier persona que sea aficionada y que haga algo un poco así de éxito puede tener éxito en la música. Por eso siempre digo que hay demasiado intrusismo. Es como digo, siempre comparo esto con el tema del ciclismo, ¿no? Hay mucha gente que te dice, yo es que soy ciclista, porque sale 3 días en semana y el fin de semana con la grupeta por ahí, ¿no? Pero ser ciclista no es eso es ser aficionado a la bicicleta, ser ciclista es otra cosa. Pues igual pasa con la música, ahí creo que hoy en día pues hay una falta de talento evidente, ¿no? La divulgación musical se te da muy bien porque has hecho distintos programas de radio. Sí, he trabajado, bueno, desde hace muchísimos años trabajé en medios escritos, en periódicos digitales, revistas especializadas e incluso pues, bueno, propuse a Cadena Ser Ciudad Real hacer un programa especializado de música, de historia de la música española para toda la provincia y estuve haciendo algunos programas de música, sí. O sea que he hecho de todo, de medios escritos, también revistas. ¿Y te sientes realizado como persona cuando de una forma directa trabajas la música? Pues vamos, es que es mi modo de vida, entonces sí, es como, soy un poco hiperactivo, digamos, ¿no? De hecho, con los instrumentos me pasa igual, aunque soy titulado en varios instrumentos, pero es que luego he aprendido a tocar una barbaridad. De hecho, estuve con un grupo llamado Aura Música, que hicimos 4 discos, algunos de ellos grabados con Pablo Milanés, sobre poesía mística, hicimos un poco de todo, ¿no? Y iba tocando creo que unos 8 o 10 instrumentos diferentes, de instrumentos étnicos como buzuki, diferentes flautas de pico, instrumentos de viento, trombón, en fin, violín también en el último disco hice, o sea que bueno, que para mí es una cosa natural, ¿no? Aprender y crecer es innato en ti, sí. Bueno, pues también tienes publicados 2 libros, yo creo que este es el segundo, ¿verdad? Sí, el tercero está al salir ya porque está a punto de salir, sale en la Universidad de Castilla-La Mancha, que no sé muy bien cuándo será, pero este es el segundo, un libro en el que puse muchísimo, porque me costó pues, ir muchas veces a buscar a personas para entrevistar, personas de los años 60, desde José Luis Álvarez, que era director de la revista Fonorama, hasta Pepe Robles, del Grupo Módulos, hasta, pues no sé, Luis Cobos, que entonces formaba parte del Grupo Conexión. Cierto. De Soul. Pues tuve que mover pues básicamente toda España para poder encontrarlos y que me brindaran una entrevista que he publicado en este libro, un libro que es un estudio sociológico, político, cultural de la España de los 60, el desarrollismo, donde aparecen pues, los discos, los principales grupos, la génesis de la música, el cine, las revistas, la prensa, la televisión. También, por supuesto, hablo de la política, el franquismo, el desarrollismo, planes de desarrollo, pues todo está ahí en este libro. Espero que bueno, pues pueda tener cierto éxito, ¿no? La verdad es que, como diría una persona de mi pueblo, que es este, por cierto, un parto bien aprovechado, José Ignacio. Bueno, he puesto todo el empeño en él para que sea así. Oye, la investigación en humanidades y ese cum laude, ¿qué significó? Pues, a ver, cuando haces una tesis doctoral y la defiendes, si sacas sobresaliente, puedes acceder a cum laude. Entonces yo estuve sobresaliente y luego después, a cabo de unas semanas, me llegó ya la carta de que había tenido también cum laude, que es la máxima ya calificación que se puede tener, ¿no? Y para mí, pues significó pues, una puerta abierta para publicar libros, para hacer conferencias, pues, por
Por ejemplo, en la ciudad de Morelia de México me invitaron hace algunos años a hacer una conferencia sobre sincretismo y transculturación. De la New Vision University de Georgia me invitaron a publicar un libro en inglés con ellos, que está publicado en la New Vision University Press de Georgia, está publicado ese libro. Y bueno, pues para mí ha sido una puerta abierta para hacer otras cosas, que es para lo que yo pretendía este doctorado. Hay, como digo, gente que hace un doctorado pues por decir que es doctor, yo ni mucho menos, yo soy una persona humilde, a mí eso me da bastante igual. Para mí era una herramienta para hacer algo más, para seguir creciendo, ¿no? Por decirlo así. José Ignacio, una persona tan completa, tan excelente en su trabajo como tú, quería preguntarte si te sientes reconocido. Pues la verdad es que a mí eso me da un poco igual, te digo la verdad. Yo trabajo porque es mi vocación y me gusta hacer cosas, pero bueno, pues a ver, cuando te dedicas al mundo académico y hablas sobre historia y aportar este tipo de cosas, pues no hay un reconocimiento, porque, a ver, creo que una novela que tenga cierto calado puede tener infinitamente más ventas que un libro de historia, de investigación, que es un libro que está hecho desde pues eso, el tratamiento de datos, hipótesis y un desarrollo, ¿no? Ese tipo de libros no tiene. Entonces, ya parte de la base de cuando eres investigador o eres escritor de este tipo de literatura, no vas a tener un gran éxito. Pero bueno, la verdad es que en el fondo me da igual, te digo la verdad. ¿Qué consejos darías a los jóvenes que quieren dedicarse a la música? Pues el consejo fundamental es tener disciplina, tener muchísima constancia y no tener miedo, porque ser músico no es fácil. Subirse a un escenario con miles de personas delante a tocar pues requiere una preparación, sobre todo un dominio técnico de tu instrumento esencial, ¿no? Y eso se consigue con años de trabajo, paciencia y mucho perseverar, no desanimarse, ¿no? Sobre todo es eso, trabajar duro y no desanimarse. Que no es poco, ¿no? No es poco, ciertamente. ¿Qué es para ti Puerto Llano? Pues para mí Puerto Llano es la ciudad que me dio la oportunidad de aprender música con un conservatorio entonces en eclosión, ¿no? Porque el Conservatorio de Puerto Llano, que perteneció en el pasado, era un aula del Conservatorio de Córdoba, fue tal en 1982, que yo recuerdo, como ya comenté cuando estuve con Julián Gómez, aquella tarde que llegó Pablo Sorozábal, acompañado del alcalde Fernández Espinosa y las autoridades, a descubrir la placa. Era el 29 de abril del 82. Y para mí, pues Puerto Llano es esa ciudad que me dio la oportunidad de estudiar en ese conservatorio, de formarme, de poder llegar luego a Madrid y poder seguir mis estudios y ser un profesional de la música. O sea que para mí es muy importante mi ciudad. Luego, si quieres, hablamos de otras bondades de nuestro pueblo, o nuestra ciudad más bien, que no pueblo, pero en lo que la música respecta, para mí fue fundamental nacer aquí en Puerto Llano y vivir esa época. Pero siempre, allá donde vas, presumes de puertollanero. Pues sí, así es. Y además, a mí, cuando vengo de fuera, cuando vengo de otras ciudades, de otros sitios, y bueno, pues voy al paseo, o pues salgo por el centro de Puerto Llano, o incluso me gusta pasar a veces por el poblado, porque para mí ver esas construcciones, esa jerarquía de otras épocas, ¿no? Las casas de los ingenieros, obreros, ¿no? Pues cuando veo todo eso, creo que es un sitio único. Y luego igual el entorno que tenemos, Sierra Madrona, el Valle de Alcudia, que creo que está poco explotado por el tema del turismo rural, pero creo que es un sitio único que no valoramos en la medida de lo que realmente tenemos. Y que además a veces veo mucha gente aquí que habla mal de Puerto Llano. Vamos a ver, no hay sitios perfectos en el mundo y cualquier ciudad afuera tiene los mismos problemas que tiene Puerto Llano y peores incluso. O sea, creo que debemos valorar lo bueno que tenemos en nuestra ciudad, en nuestro entorno, y que es una ciudad de futuro porque ofrece muchísimas posibilidades, desde una situación privilegiada cerca de Madrid, cerca de Andalucía, cerca de Málaga. Tenemos una vivienda barata, accesible, una enorme calidad de vida, tenemos todos los servicios, desde, como hablamos antes, desde el conservatorio, que tenemos un conservatorio de música, de danza, para estudiar, tenemos, pues no creo que le falte nada a Puerto Llano, ciertamente, además, que ya he dicho muchas veces que se come de maravilla en Puerto Llano y muy barato, que eso también hay que valorarlo. Entonces tenemos que darnos cuenta de lo bueno que tenemos, invertir en Puerto Llano y luchar y hablar bien de nuestra ciudad, que creo que se lo merece. ¿Qué es para ti la familia? Bueno, pues la familia, desde luego, es un apoyo siempre que tenemos en todo lo que hacemos. El apoyo fundamental siempre está ahí, siempre está en la familia. Es lo que cuando todo falla, pues siempre queda.
y bueno, pues es fundamental para todos, imagino, no para mí, para toda la gente. ¿Qué le pides a la vida, José Ignacio? Pues fortaleza y tiempo, imagino, como todos, ¿no? Fortaleza para poder mantener pues, el ritmo de trabajo, poder hacer mis proyectos, y tiempo para hacerlo o verlos cumplidos más bien. Sí. Pues ven ustedes que hoy estamos conociendo a José Ignacio González Mozos, y llegado este momento saben ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados, por consiguiente un docente no tiene problemas. Vamos a ver. Defínete como persona. Bueno, pues yo creo que es una persona cercana, amable, empática, especialmente con la gente que lo merece, lógicamente, ¿no? Pero sí, creo que la palabra sería cercana y empática. Defínete como profesional, en este caso de la música. A ver, como profesional podría decir que soy muy meticuloso, muy exigente con todo lo que hago. Siempre intento dar el 1000% de lo que puedo dar. Y también soy exigente con los demás, aunque quizá menos, ¿no? Pero conmigo soy muy autoexigente, siempre con todo. ¿Cuál es tu color preferido? Pues me gustan mucho los azules para vestir, de hecho es una camisa que llevo que es azul, ¿no? Pero me gusta combinar, además soy muy maniático con los colores, súper maniático. Los coches que he tenido siempre he tenido que pensar meses qué color, ¿no? Me gusta combinar blancos con negro, rojo, negro, tengo un vehículo que es gris ópalo con negro también, soy muy maniático en ese aspecto, pero sí, los azules me gustan, azul cielo, azul mar, me gustan. ¿Cuál es tu fruta preferida? Pues la manzana que es antiinflamatoria, limpia la dentadura, es muy sana. De hecho, siempre para desayunar, ya desde hace años, siempre la manzana, el plátano, los copos de avena, el batido con leche, eso es siempre diario, todos los días para desayunar, es mi desayuno. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Pues el dulce me tira mucho. O sea, que eres galgo. Sí, pero no puedo comer mucho dulce porque ya con la edad hay que sujetarse, pero sí el dulce me suele gustar. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Bueno, pues un desastre vistiendo, un verdadero desastre, ropa cómoda y bueno, lo que pasa es que para trabajar sí que es verdad que me gusta llevar la americana, la chaqueta y bueno, un poco, un profesor debe aparentar un poco cierto nivel, por decirlo así, pero vamos, en el día a día soy bastante desastroso. Lo primero que me encuentro es lo que me pongo, o sea que no soy muy delicado en ese aspecto. ¿Qué mascota preferirías tener? Pues yo soy de gatos, he tenido gatos y... ¿Los tienes aún o no? No, el último que tuve murió hace un par de años, pero es verdad que aunque la gente dice que los gatos son huraños, lo bueno que tiene el gato es que no te necesita, viene a ti cuando él realmente quiere, pero no es tan dependiente como otros animales. Me gusta esa independencia, entonces sí, me gustan los gatos. ¿Tu mejor virtud? Mejor virtud, pues saber escuchar y siempre pues... Bueno, creo que ser un buen amigo, o he intentado siempre serlo, ¿no? Con quien merece que lo sea. Sí. ¿Tu peor defecto? Pues ser demasiado exigente y a veces cuando tengo que tomar una decisión dedico horas y horas a pensar qué pasaría si esto pasa así, o sea, ver las variables, quizás sea un poco defecto, no ser tan exigente, ¿no? Bueno, que quizá también eso haya contribuido a tu éxito, ¿no? Claro, sí, es cierto, ¿no? Tiene esa parte negativa, pero también la positiva, que para llegar a algo tienes que ser también exigente. ¿Tu comida favorita? Bueno, muchas cosas. A ver, las croquetas me gustan bastante. Tengo que decirlo, unas buenas croquetas de cocido, de pollo, es algo que sí, que me tira bastante, sí. Y de jamón también, ¿verdad? De jamón, sí. Un libro que no sea tuyo. Bueno, leo muchísimos libros. Ahora, de hecho, estoy leyendo uno sobre la prensa, la censura en la prensa durante la Segunda República, que fue terrible, ¿no? Pero leí antes mucho a Vargas Llosa, me gustaba, ¿no? Y hay un libro que dejó bastante huella, que fue La fiesta del chivo. Me imagino que lo conocerás, sí. Que es sobre la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Y de alguna manera pues deja entrever qué malo es que una sola persona tenga todo el poder en sus manos, porque puede ser algo realmente tiránico, ¿no? Ese hecho. Una película. Una película. Bueno, me gusta el cine clásico. Ernest Lubitsch tiene una película, una comedia que es Ser o no ser. Me imagino que la conocerás, sí, es una parodia sobre Hitler, la Segunda Guerra Mundial, un grupo de cómicos. Es una película que me encanta. Y luego también Surcos, de José Antonio Nieves Conde,
que salió en España a finales de los 50. Es una película que en un momento en que en España hubo una transformación social, 4,5 millones de personas pasaron del campo a la ciudad, crecieron extrarradios de las ciudades, las chabolas en Madrid. De hecho, había un barrio de chabolas al lado de Ventas, de la Plaza de las Ventas. Pues esa película pintaba esa realidad. Una España que el franquismo quería pintar como una España ideal, donde todo el mundo reía, los niños cantaban, Joselito, Marisol, todo era magnífico, todo el mundo siempre se reía en esa España, ¿no? Pero la realidad era que había mucha miseria todavía y que más de 1,5 millones de españoles tuvieron que viajar fuera a ganarse la vida porque se morían de hambre aquí. Tuvieron que ir a Suiza, a Francia, a Alemania, para poder trabajar. Entonces esa película pinta esa realidad y a mí el cine clásico, y si encima es de crítica social, pues la verdad es que me gusta. Un actor y una actriz. Pues Clint Eastwood ha sido siempre un actor al que he apreciado muchísimo. Cuando era joven coleccionaba muchas películas, tengo en casa una colección de películas importante y de Clint Eastwood tengo desde la saga Harry el Sucio hasta Gran Torino y la verdad es que me ha gustado siempre su forma de actuar. Y una actriz, me has preguntado también, ¿verdad? Sí. Pues no sé decir, Lauren Bacall, porque es un ejemplo de superación. Decían que Lauren Bacall cuando fue a hacer el primer casting hablaba muy mal, pronunciaba mal. Y lo que hizo fue irse al monte con un libro, se puso una piedrecita debajo de la lengua y allí, a voz en grito, durante una semana estuvo leyendo con la piedra debajo de la lengua, decía. Y cuando bajó a hacer el siguiente casting la cogieron sin pestañear. O sea que es un ejemplo también de esa superación que a veces, cuando vemos a los grandes, pensamos que todo les ha venido dado y no, han tenido que trabajar a veces para estar ahí. Un político. Es un tema un poquito controvertido porque a mí la verdad es que la política hoy día, eso de que se cree polarización y conflicto por todos sitios, no me atrae nada. Y siempre como referencia a la política miro otras épocas, porque como dice el aforismo, ¿no? Tiempos difíciles o duros tiempos difíciles hacen personas duras, sí, y tiempos fáciles hacen personas blandas, ¿no? Y me has preguntado un político, pues te diría, por ejemplo, Joaquín Costa. Un político del regeneracionismo, que además su lema era despensa y escuela, una época en la que se quiso acabar con el caciquismo, la corrupción generalizada, y diría a Joaquín Costa. Una ideología. Pues la socialdemocracia creo que es una ideología que hay que valorar. De hecho, para mí siempre la referencia han sido los países de Norte Europa, Dinamarca, Suecia, Alemania, que tienen una democracia, una socialdemocracia muy fuerte y unos servicios públicos de extraordinaria calidad. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Sí. Un recorte de 40.000 millones en Alemania, ¿verdad?, de aquí a unos años. Era un país muy fuerte, socialmente hablando, pero puede tener problemas. Sí, el rearme. Una religión. La católica, porque... Apostólica romana. Sí, porque eso de tratar al prójimo como a uno mismo, creo que es un mensaje, bueno, es malo, sí. ¿De misa dominical, José Ignacio? No, yo no soy muy practicante, pero entiendo que esos mensajes de tratar a otro como uno mismo y de cuidar esas cosas, pues creo que valorarlos, ¿no? O sea que sí, una religión de un igualdad. Programa de televisión. Pues igual que pasa con la política, miro otras épocas. En los años 70, La clave, de José Luis Balbín, en donde podías ver a Fraga sentado con Carrillo, hablando tranquilamente, sin interrumpirse, sin levantar la voz. Hoy en día el nivel de tertulianos, y hago algunas excepciones, por supuesto, ¿no?, da bastante pena porque es todo gritar, interrumpirse, no dejar hablar, defender posturas a veces sin la preparación y sin el conocimiento mínimo. Entonces creo que miraría a esos años 70, 80. El y tú más, que se practica mucho ahora, ¿no? Ahí está. ¿Qué personaje público admiras? Pues admiro personajes públicos que son poco públicos, pero son importantísimos. Por ejemplo, Mariano Barbacid ha descubierto un remedio para el cáncer de páncreas hace poco y además salió en el telediario de soslayo. Fue una cosa de un minuto porque enseguida hay que poner al político insultando al otro y demás. Pero creo que ese tipo de personajes públicos que tienen poco peso social, creo que son los realmente importantes. ¿Qué personaje público detestas? Cualquiera que insulte, que dé mal ejemplo, que promueva las guerras. Hace poco escuchaba a un político llamar mierda al presidente del gobierno. Entiendo que uno puede estar, ser, no sé, contrario a lo que hace el presidente del gobierno, pero insultar de esa manera en un medio público, con gente delante, pues no. ¿Qué te pone de los nervios? Pues la gente que va a lo suyo, que no piensa en los demás. Lo vemos todos los días, en la carretera mismamente, ahora cuando venía un señor por medio de la carretera en la curva, que tienes que apartarte porque ellos no se apartan, van por el centro de la carretera en las curvas, ¿no? Es un poco esa mentalidad de ir a lo que yo quiero, ¿no?
¿Qué no perdonarías? Pues la traición, la falsedad, eso son cosas que difícilmente se pueden perdonar. ¿Qué te hace reír? La gente que hace humor sin humillar a otros, porque hay mucha gente que hace humor pues a costa de humillar, de ridiculizar. A mí cualquier persona que venga honesta pues con cosas graciosas me hace reír, sí. ¿Qué te hace llorar? La crueldad humana, la crueldad con los animales. Hay gente que es fuerte con los débiles y es lamebotas con los poderosos. Eso a mí me da verdadera repulsa, ¿no? Básicamente. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Pues suelo contar hasta 1984, pero si me falla, mucho tiempo. Pues sí, bueno, intento evitar siempre conflictos. Hay veces que no se puede, pero intento siempre evitar los conflictos. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Por supuesto que sí. ¿Y conoces muchos? Muchísimos, y de gente muy conocida, pero vamos, pueden estar tranquilos que no. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? No especialmente, no suelo ser muy expresivo, ciertamente. Cuando eres artista estás acostumbrado a enfrentar situaciones complicadas, te acostumbras un poco a guardarte las cosas. Sí. ¿Cuántas horas trabajas al día? He trabajado muchísimas. De hecho, hubo épocas en mi vida en que salía a las 3 de trabajar, tenía que coger el coche, irme a Albacete, al Teatro Circo, hacer doble función de zarzuela, llegar de madrugada, dormir 2 horas, trabajo al día siguiente, ir a otro sitio. Era una vida muy, muy dura, sacando tiempo de donde no había, sin fines de semana, sin vacaciones, sin veranos. Pues ha sido un poco mi vida, es decir, no sé decir las horas, pero muchísimas horas. ¿Qué añoras de tu niñez? De la niñez, a ver, la mirada pues, infantil, sin prejuicios, ¿no? Que luego con el paso de los años esa mirada va cambiando, ¿no? Pero cuando eres niño ves las cosas de una manera muy natural, sin ver la malicia detrás de cada cosa, sin ver lo malo, ¿no? Yo creo que echaría de menos esa mirada del niño, ciertamente. ¿A quién eres incapaz de decir no? Pues a cualquier persona que venga con una causa justa. De hecho, yo he apoyado muchos proyectos porque he estimado que son causas justas y son luchas lícitas y, bueno, pues me cuesta decir no a ese tipo de personas. ¿Tienes alguna manía? Muchísimas. Pero sí, como te decía antes, repensar todo mucho, ver qué consecuencias puede tener algo, en fin, sí, suelo ser bastante magnético en ese sentido, ¿no? Un lugar para vivir. Bueno, Puerto Llano, desde luego, Puerto Llano. A ver, hay muchísimos sitios, pero creo que nuestra ciudad, como he dicho antes, ofrece muchísimas cosas buenas y creo que es un buen sitio para vivir. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Totalmente rebelde, desde siempre. Desde sí, pequeño. Siempre con causa, imagino. Sí, pero o sea, no me ha gustado nunca ir como el rebaño, detrás de lo que te marcan, ¿no? Siempre me he planteado las cosas, he tenido mi sentido crítico y aunque a veces que he tenido que ir, pero he tratado de pensar las cosas por mí mismo. José Ignacio, cuéntame, ¿a qué edad te convertiste en hombre? A ver, para mí ser hombre es cuando dejas de idealizar la vida y tienes que enfrentarte a las dificultades y a tus miedos, a tus fantasmas y a tus objetivos. Y en ese sentido, pues yo he sido muy responsable desde muy pequeño. Entonces se podría decir que desde adolescente pues ya tenía que tener mentalidad de hombre, más que de crío, sí. ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? En relación a esta pregunta, me viene ahora a la cabeza Bud Spencer cuando iba a morir, abrió los ojos y dijo gracias. Y yo pienso que qué mayor aspiración podemos tener en la vida que dar las gracias cada día. Y sobre todo cuando llegue el final del camino, poder ser agradecidos por todo lo que hemos podido vivir, experimentar y hacer. O sea, creo que sería esa la máxima aspiración, poder dar las gracias por todo. Qué distinto sería si pensáramos que estamos de paso. Pues sí, porque efectivamente hay mucha gente que quizás eso no se lo plantea. Y creo que debemos intentar siempre dejar el mundo mejor de lo que lo hemos encontrado y saber que no estamos aquí para siempre. Un lema en tu vida. A ver, pues un lema podría ser lucha con todas tus fuerzas por aquello en lo que crees, porque si no lo consigues, por lo menos podrás decir que lo has intentado hasta el final, y si lo consigues, pues claro, pues mejor si lo consigues, ¿no? Pero sí, creo que ese sería el lema. José Ignacio, ¿cuál es la canción de tu vida?
Pues la canción de mi vida, tengo miles de canciones, miles de temas. Imagino. Pero... Y además en tu caso, perdona, tiene que ser muy difícil elegir una canción. Pues sí, pero hay una que me lleva a aquella niñez de principios de los 70, aquella casa, ¿no? Pequeñita casa, ¿no? Y es un tema de los post-tops, que es el Oh Lord, Why Lord. Es un tema... Ahí está, sí. Sobre una base del canon de Pachelbel, además. Es un tema clásico, barroco. Escuchamos un poquito, escuchamos un poquito. Una canción que hizo época, ¿no? Sí, Phil Trin hizo esta canción como alegato contra el racismo y se grabó en inglés y en español también, y sobre todo es lo original, de buscar ese post-barroco, que era algo novedoso entonces, de combinar la música barroca alemana de Pachelbel con la música pop. Me parece un tema, vamos... Oh, único. señor. Oh, señor. Oh, Lord, Why Lord. Pues ya ven ustedes, hoy hemos tenido con nosotros en Cuéntame a don José Ignacio González Mozos, doctor en Investigación, Arte y Educación por la Universidad de Castilla-La Mancha. Y créanme, es todo un personaje, es un libro abierto, es una persona muy a tener en cuenta, como decía al principio, rayando la excelencia. Por favor, no cambies. No, un placer de verdad estar aquí y haber compartido este espacio contigo. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por este mundo de amor. Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás? Si no...